este verso que está en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Verso 6. A ver. Dice así. Y ahora es por mi esperanza en lo que Dios ha prometido a nuestros padres que yo estoy en juicio hoy. Leamos desde el 5 o desde el 4, cuando el apóstol Pablo estaba declarándole al rey Agripa, después de que él le diera permiso para hablar. Dice así en el verso 4, los judíos todos saben el camino que yo he vivido, o la forma que yo he vivido desde que yo era niño, desde el comienzo de mi vida y en mi propio país, y también en Jerusalén. Sabemos que Pablo era Pablo de Tarso, o sea que él no había nacido concretamente en la nación de Israel. Era judío, pero no nacido en la nación de Israel. Ellos me han conocido por largo tiempo y puedo testificar, si ellos quieren, que de acuerdo a la secta más estricta de nuestra religión, yo he vivido como un fariseo. Y entonces ahora dice en el verso 6, y ahora es por mi esperanza en lo que Dios ha prometido a nuestros padres que yo estoy ahora en juicio. Dice el verso 7, esta es la promesa de nuestras 12 tribus, que nuestras 12 tribus están esperando ver cumplida, así como ellos sirven con esfuerzo a Dios día a día, incansablemente o esforzadamente, a Dios día a día, oh Rey. Es por esta esperanza que los judíos me están acusando. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes consideraría increíble que Dios resucite a los muertos. Entonces vemos acá como el apóstol Pablo en este punto del libro de los Hechos, en este capítulo 26, está mencionando que él está predicando sobre la esperanza del pueblo de Israel, que como sabemos es la esperanza que Dios le hizo a Abraham, la cual es la misma promesa que venía desde el Génesis 3 que Dios le hizo a la mujer. Y entonces vemos como el apóstol Pablo en este punto del libro de los Hechos estaba predicando, estaba anunciando el cumplimiento de esa esperanza que era el anuncio del Mesías que había venido para establecer ese reino prometido en las profecías. Y entonces, si comparamos este texto del apóstol Pablo con el de Efesios, donde él está hablando de un misterio, de un secreto, de una administración o dispensación para las naciones, vemos que hay una diferencia, que él acá está, él es prisionero para anunciar esta dispensación de la gracia de Dios, o sea, la esperanza para las naciones, y no como estaba acá en este capítulo 26, donde el apóstol Pablo era anunciando el cumplimiento de la promesa a Israel. Me gustaría también tomar otro texto. Quería tomar un texto de los evangelios para que lo comparáramos con algún texto del misterio. Hay un texto que está en Mateo, creo que 26, donde se habla de ese reino anunciado desde la fundación del mundo. Voy a buscarlo acá en la concordancia porque no me acuerdo exactamente cuál es. Entonces busco en la concordancia por el término fundación y con la esperanza de encontrar algún texto en los evangelios. Entonces dice acá en fundación.
fundación. Hay un texto que está en Mateo 13:35, aunque creo que hay otro mejor, pero leamos el de Mateo 13:35. Mateo 13:35. Vamos a escribirlo acá, para que veamos cómo se anuncia acá en este texto, se anuncia algo que pertenece a la profecía. En cambio acá, en este texto de Efesios, también podría tomar, por ejemplo, el texto de los Colosenses, o cualquiera de los que pertenece al misterio. Colosenses 1:25, concretamente, y 26, donde voy a ver en este texto de Mateo que se anuncia algo sobre el reino, de que ese reino había sido prometido desde el comienzo o desde la fundación del mundo. En cambio, este misterio había sido mantenido secreto desde antes y no se había anunciado en el Antiguo Testamento, sino que se le reveló al apóstol Pablo cuando él estaba prisionero en Roma, después de que la nación de Israel fue enseguecida por Dios. Entonces leamos el de Mateo 13:35. Dice así, Mateo 13:35. Dice así: bueno, entonces vamos a leer este verso que está en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Verso 6. A ver. Dice así: y ahora es por mi esperanza en lo que Dios ha prometido a nuestros padres que yo estoy en juicio hoy. Leamos desde el 5 o desde el 4, cuando el apóstol Pablo estaba declarándole al rey Agripa, después de que él le diera permiso para hablar. Dice así en el verso 4: los judíos todos saben el camino que yo he vivido, o la forma que yo he vivido desde que yo era niño, desde el comienzo de mi vida y en mi propio país, y también en Jerusalén. Sabemos que Pablo era Pablo de Tarso, o sea que él no había nacido concretamente en la nación de Israel. Era judío, pero no nacido en la nación de Israel. Ellos me han conocido por largo tiempo y puedo testificar, si ellos quieren, que de acuerdo a la secta más estricta de nuestra religión, yo he vivido como un fariseo. Y entonces ahora dice en el verso 6: y ahora es por mi esperanza en lo que Dios ha prometido a nuestros padres que yo estoy ahora en juicio. Dice el verso 7: esta es la promesa de nuestras 12 tribus, que nuestras 12 tribus están esperando ver cumplida, así como ellos sirven con esfuerzo a Dios día a día, incansablemente o esforzadamente, a Dios día a día, oh Rey.
Es por esta esperanza que los judíos me están acusando. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes consideraría increíble que Dios resucite a los muertos. Entonces vemos acá como el apóstol Pablo en este punto del libro de los Hechos, en este capítulo 26, está mencionando que él está predicando sobre la esperanza del pueblo de Israel, que como sabemos es la esperanza que Dios le hizo a Abraham, la cual es la misma promesa que venía desde el Génesis 3 que Dios le hizo a la mujer. Y entonces vemos como el apóstol Pablo en este punto del libro de los Hechos estaba predicando, estaba anunciando el cumplimiento de esa esperanza que era el anuncio del Mesías que había venido para establecer ese reino prometido en las profecías. Y entonces, si comparamos este texto del apóstol Pablo con el de Efesios, donde él está hablando de un misterio, de un secreto, de una administración o dispensación para las naciones, vemos que hay una diferencia, que él acá está, él es prisionero para anunciar esta dispensación de la gracia de Dios, o sea, la esperanza para las naciones, y no como estaba acá en este capítulo 26, donde el apóstol Pablo era anunciando el cumplimiento de la promesa a Israel. Me gustaría también tomar otro texto. Quería tomar un texto de los evangelios para que lo comparáramos con algún texto del misterio. Hay un texto que está en Mateo, creo que 26, donde se habla de ese reino anunciado desde la fundación del mundo. Voy a buscarlo acá en la concordancia porque no me acuerdo exactamente cuál es. Entonces busco en la concordancia por el término fundación y con la esperanza de encontrar algún texto en los evangelios. Entonces dice acá en fundación, hay un texto que está en Mateo 13:35, aunque creo que hay otro mejor, pero leamos el de Mateo 13:35. Mateo 13:35. Vamos a escribirlo acá para que veamos cómo se anuncia acá en este texto, se anuncia algo que pertenece a la profecía. Y en cambio acá, en este texto de Efesios, también podría tomar, por ejemplo, el texto de los Colosenses, o cualquiera de los que pertenece al misterio, Colosenses 1:25, concretamente, y 26, donde voy a ver en este texto de Mateo que se anuncia algo sobre el reino, de que ese reino había sido prometido desde el comienzo o desde la fundación del mundo. En cambio, este misterio había sido mantenido secreto desde antes y no se había anunciado en el Antiguo Testamento, sino que se le reveló al apóstol Pablo cuando él estaba prisionero en Roma, después de que la nación de Israel fue enseguecida por Dios.